El libro de Carolina Mora Huerta, Infancia y Enfermedad, la reconstrucción de un sentido ante la muerte, contiene un análisis de las metáforas mediante las cuales los niños con enfermedades degenerativas incurables, así como sus familias, intentan construir un sentido que les permita comprender su vida en esa situación. El análisis que Carolina Mora realiza se nutre de una serie de entrevistas realizadas a diversas familias, además de una diversa bibliografía. Para realizar su estudio, Carolina Mora entiende que las narraciones que entretejen el sentido, o más precisamente los sentidos de nuestras vidas, se componen de metáforas. Por supuesto, las metáforas estructuradas en las narrativas religiosas se encuentran presentes a lo largo de todo el libro. Las familias intentan reconstruir el sentido de sus vidas a partir, muchas veces, de esas metáforas, así como de otras que también son aceptadas socialmente en su entorno, pero en ocasiones también en contra de esas metáforas religiosas. Conducidos principalmente por sus madres, los niños suelen asumir ciertos roles en su entendimiento de la enfermedad, pero también pueden rebelarse eventualmente contra los roles tradicionales y concretamente contra la interpretación religiosa que puede darse de su enfermedad. Carolina Mora nos hace notar que aunque la presencia de la interpretación en términos religiosos de la situación que estas familias viven es constante en la reconstrucción de sentido que llevan a cabo las madres, cuando los niños se enfrentan en solitario a la tarea de representar su enfermedad mediante un dibujo, ninguno de ellos recurre a las metáforas o narrativas religiosas, aunque en algunos casos sí a otras metáforas comunes, como por ejemplo la del héroe que lucha contra un monstruo. En cambio, los niños parecen inclinarse más a la creación de sus propias metáforas y de su propia narrativa. Quisiera centrar mi comentario precisamente en la cuestión de las metáforas religiosas. En el epílogo del libro, en donde Carolina Mora elabora una lista de recomendaciones o consideraciones que las instituciones en las que se atiende a pacientes con las características señaladas deberían incorporar a su trabajo. Allí encontramos también la valiosa observación de que el trabajo que se realice con niños debería tener un enfoque artístico con base en la capacidad del arte para la expresión de emociones y mejora de la autovaloración, en palabras de la propia Carolina Mora. Esta idea me permite ir más allá del objeto de estudio abordado en el libro para plantear una pregunta que desde mi punto de vista es fundamental. Dado que hay interpretaciones más saludables que otras, que se podrá afirmar que en general las interpretaciones religiosas, esto es, las que remiten a un Dios, una escatología, por no mencionar también el tema de la culpa, el pecado y la salvación, las interpretaciones religiosas son menos saludables para estos pacientes y sus familias que otras interpretaciones posibles. Me atrevo a preguntar, incluso en la medida en que la situación que viven estas personas pueda verse como una forma de aumento o de visión concentrada de la condición humana misma, por decirlo así, si la religión no es poco saludable para los seres humanos en general. En realidad se trata de una pregunta que ya planteó Friedrich Nietzsche en el siglo XIX, pero que creo que es necesario reiterar. Con mucha frecuencia se afirma, en defensa de la religión, que en ella los seres humanos encuentran un sentido, pero ese no es el punto. La cuestión no es si las religiones ayudan a configurar un sentido de la vida, porque es un hecho que es así,
ni si son la única manera de hacerlo. Hay millones de personas que le encuentran un sentido a su vida sin recurrir a la religión. En realidad, la pregunta es la de si la que ofrece la religión es la mejor manera de encontrarle sentido a la vida. Encuentro en el libro de Carolina Mora algunos elementos para responder tentativamente que no. Por un lado, la autora concluye que, desde el punto de vista de los niños, la religión no es necesaria para elaborar o reconstruir un sentido de la vida. Es más bien con el paso del tiempo y la interacción social que esa narrativa se va incorporando a su búsqueda de sentido. Yo pensaría que, acaso por ello mismo, pueda verse en esa narrativa más bien la imposición de unos límites a la capacidad de los niños para generar metáforas que estructuren un sentido de su situación, es decir, para crear. Podría aseverarse incluso que en lugar de facilitarles la tarea de reconstruir el sentido, la religión la hace más difícil, aunque sea tan solo por el hecho de que ahora no solo hay que encontrarle sentido a la situación en la que me encuentro, sino que además debo lidiar con el problema de por qué, por ejemplo, un Dios benevolente permitiría que me ocurra lo que me está ocurriendo. Pareciera que la idea de Dios orilla en última instancia a las personas a afirmar que su situación es incomprensible. Los designios de Dios lo son, más que a una aceptación franca y libre de culpas de la situación e incluso de la perspectiva ineludible de la propia muerte. En segundo lugar está la cuestión del tiempo, que me parece muy interesante. Carolina Mora hace un análisis muy preciso acerca de las metáforas relacionadas con el tiempo y en ese análisis observa que el tiempo es el elemento básico para la construcción de sentido. Según sus propias palabras, los adultos creyentes utilizan las creencias religiosas para mantener la esperanza. Los ateos saben que su única esperanza está en el presente y en los actos de la vida cotidiana. Puede apreciarse el contraste entre ambas posturas que observa la autora en dos de los casos del estudio que plasma en su libro. Por un lado, el padre ateo le pide a sus hijos con enfermedad degenerativa que no se mortifiquen por él. Les dice, ustedes sean felices, disfruten su vida, disfruten su espacio. Por otro lado, la madre creyente relata a la autora del estudio que ella y su hijo pasan mucho tiempo hablando y dibujando cómo y cuándo será su llegada al paraíso. En ese lugar, como relata otra de las madres también creyente, la gente ya no se va a enfermar, no va a morir, no va a sufrir, porque ya no va a existir el diablo. Ambas madres declaran estar, en cierta forma, separadas ya del mundo, en tanto que su única esperanza es ya la de encontrarse en ese paraíso más allá de este mundo. Parece que las personas que configuran entonces su temporalidad a partir del tiempo eterno de Dios, la configuran en realidad y paradójicamente en función de un no tiempo, un tiempo que no es tiempo, o de la atemporalidad de lo que se puede ver como lo eterno. Es que, claro, ¿de qué otra forma, si no es negativamente, podemos hacernos una idea de la eternidad? Ese paraíso en que no hay sufrimiento es también un espacio sin tiempo. El tiempo, en su despliegue continuo, es lo que genera o hace posible el sufrimiento. De modo que, en efecto, hacer que la propia vida gire en torno a esa eternidad de Dios, que sería futuro solamente para quienes estamos dentro del tiempo, es esperar la aniquilación del tiempo, es decir, la aniquilación del mundo y la aniquilación de la vida.
De esa forma es también la incapacidad para asimilar o aceptar la vida misma, con el sufrimiento y la muerte que conlleva ineludiblemente. Pero por lo mismo, y esto es lo que me parece más relevante, es también un impedimento para los niños que padecen la enfermedad, es un impedimento para que sean tan felices como les sea posible en el tiempo que tienen y en su circunstancia concreta. Pero cuando digo felices, no digo meramente contentos, sino que lo digo en un sentido aristotélico. Esto es, que desarrollen lo más ampliamente su propia humanidad, que se creen a sí mismos lo más libremente y lo más ampliamente posible. Por un lado, bajo la visión religiosa, la idea de felicidad excluye el dolor y el sufrimiento, por lo que solo es posible ser feliz en un futuro que en realidad nunca llegará, porque está fuera del tiempo. Y por otro lado, pareciera también que la poca o mucha felicidad que esté al alcance de sus hijos en su situación concreta se posterga hasta un momento que vendría después de la muerte, por lo que al vivir a la espera de ese paraíso, en realidad lo que se hace es vivir a la espera de la muerte.